Según la OMS, habla de toxoplasmosis diciendo que dentro de las enfermedades transmisibles es la más difundida. Ahora bien, ¿qué hace o qué condiciones o de qué condiciones echa mano este Toxoplasma gondii para difundirse y dar toxoplasmosis o presentar o colocar a la toxoplasmosis en el ranking de las más difundidas de estas parasitosis? En primer medida, la toxoplasmosis, el toxoplasma es un parásito eurixeno. No se olviden de esa palabra, eurixeno. Los parásitos eurixenos son aquellos que necesitan o parasitan a varios hospedadores. En este caso, el toxoplasma es lo que pasa con el toxoplasma. No solo parasita al ser humano, sino que parasita a miles o cientos de animales homeotermos, es decir, de sangre caliente, dentro de los que existen 330 especies, es decir, es el ser humano más 330 especies. De esas 330 especies no cabe ninguna duda que el animal más importante está representado por el que se constituye como el hospedador definitivo del Toxoplasma gondii y que es el gato doméstico y todos los otros felinos. ¿Estamos? Es decir, la OMS, no se olviden de esa definición que dice que dentro de las transmisibles es la más difundida. Está parasitando al hombre y a 330 especies. Yo siempre pregunto y les digo, a ver, piensen, dígame qué es lo que hace que la OMS haya definido a toxoplasmosis como la más difundida. Y porque está el gato, sí, está el gato, puede adquirirla a través de la contaminación con materias fecales de gatos parasitados que están eliminando el ooquiste, como por ejemplo el agua de bebida, las frutas o las verduras que se comen crudas y están mal lavadas, e inclusive las propias manos de los sujetos cuando remueven tierra, etcétera, y si no tienen buenos hábitos higiénicos, ustedes saben de que las manos son vehículo de muchos gérmenes. Por algo, ahora nos tenemos que lavar, tocamos dinero, tocamos superficies que no son cuando no estamos en nuestros hogares y tenemos que colocarnos alcohol. Pero el toxoplasma tiene otro mecanismo de infección, además del fecalismo por deyecciones o deposiciones de gatos que están infectados. Y ese otro mecanismo, ustedes lo que tienen que hacer es razonar, es el carnivorismo. Acuérdense que el toxoplasma es eurixeno y parasita 330 especies más, aparte de nosotros, de animales calientes, de sangre caliente. Entre ellos, a los animales que nos sirven de alimento a nosotros, cerdos, vacas, cabritos, ovejas, aves, como pajaritos, que inclusive les sirven de fuente de infección para ellos, para los propios gatos. Entonces, el carnivorismo, es decir, el hábito que muchas sociedades, como por ejemplo la francesa, ellos comen la carne bien jugosa, ya es la costumbre de ellos, tan es así,
que es una de las naciones que presenta los índices más elevados de toxoplasmosis. Otros, por creencias, creen que comer la carne así chorreando sangre nunca van a hacer anemia o van a corregir una anemia que puedan llegar a tener. Y la verdad es que no. Lo único que pueden hacer con ese hábito del carnivorismo es adquirir no solo toxoplasmosis, sino otras enfermedades que también se adquieren por carnivorismo, como vamos a ver más adelante. Bueno, hay también otra definición desde el punto de vista parasitológico y que es la que dice de que define a toxoplasmosis como una antropozoonosis, es decir, una parasitosis que afecta al hombre y a los animales, que es producida por el Toxoplasma gondii, que es un protozoario, esporozoario, apicomplexa, que se adquiere por dos mecanismos, el carnivorismo y el fecalismo, a través de diferentes vías. Como por ejemplo, si hay carnivorismo, hay fecalismo, la vía digestiva está allá en primer lugar, luego puede ser por vía inhalatoria, cuando remueven tierras de los jardines o en lugares en donde han defecado gatos parasitados, también por vía transplacentarias, que serían las más importantes de todas las vías por las consecuencias que luego puede llegar a tener esta enfermedad. Y otra premisa fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de estudiar toxoplasmosis es que es una enfermedad que va a tener su máxima expresión en aquellos organismos que sean deficientes desde el punto de vista inmunológico. Es decir, en las personas inmunodeprimidas de las causas más variadas que conocemos, allí es probable que el toxoplasma se exprese como enfermedad. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que una persona dé positiva en sus títulos de anticuerpos específicos para el toxoplasma o para toxoplasmosis, no significa que esté enfermo, porque ese individuo, si es inmunológicamente eficiente, al toxoplasma lo va a tener a raya y no va a pasar nada, y es probable que jamás se exprese como una enfermedad en sí misma. Siempre está relacionada entonces al grado o a la indemnidad del sistema inmunológico. Ahora les paso, después de haberles hecho esta introducción, vamos a todo lo que es cómo se adquiere el ciclo biológico. Es un parásito que tiene un ciclo biológico indirecto. Acá sí, este protozoario tiene hospedadores intermediarios, que es el hombre y esas 330 especies, en donde, si es intermediario, en esos hospedadores, la reproducción que va a hacer el Toxoplasma gondii es una reproducción asexuada. Es la llamada endodiogenia o por brotación interna, que esa ya ustedes la conocen porque se los dije un montón de veces, se las dije en la clase inaugural, se las volví a repetir cuando hicimos las generalidades, etcétera, etcétera. Y tiene un hospedador definitivo, y esto lo tienen que grabar acá. Chicos, ustedes son jóvenes, les estoy diciendo, en el libro está, lo van a ver en las diapositivas ya organizadas. Es en el hospedador definitivo, que es el gato doméstico y otros felinos,
se llama definitivo y completo. ¿Por qué? Porque el toxoplasma en las vellosidades intestinales del gato, sobre todo en la parte del yeyuno ilion, ingresan a los enterocitos y comienzan a hacer una reproducción asexuada, es decir, esquizogonia. Y yo les vengo repitiendo desde el comienzo de clase que si hace una esquizogonia, esos productos finales de la esquizogonia, que son los merozoitos, van a dar pie a la primera fase de la reproducción sexuada que hacen algunos parásitos y en este caso el toxoplasma. Entonces, esos merozoitos, producto final de la primera reproducción asexuada que hace el toxoplasma, que es la esquizogonia, se transforman en células gametales. Esas células gametales luego van a unirse, van a dar el huevo cigoto, ese cigoto se rodea de una membrana translúcida, rompe las células epiteliales, cae a la luz intestinal del gato y es arrastrado con las materias fecales. Ese ooquiste, con esa membrana translúcida con la que se rodea ese huevo o cigoto, recibe el nombre de ooquiste inmaduro. El toxoplasma, en ese estadio evolutivo de ooquiste inmaduro, cuando llega al medio externo, necesita de condiciones ambientales óptimas para esporular, es decir, para formar los esporoquistes con los 4 esporozoitos en cada uno de ellos, y en ese estadio evolutivo está el toxoplasma dentro de un ooquiste. Dentro de un ooquiste, el estadio evolutivo del toxoplasma es el esporozoito. Ahora bien, es definitivo por todo eso que les acabo de comentar. Y es completo porque extraintestinalmente en otros tejidos que a punto de partida de la vía digestiva del gato, que también se contamina así por comer pájaros, por comer carnes crudas que estén contaminadas, algunos de los trofozoitos, bradizoitos o cistozoitos, ese es el estadio evolutivo en el que está el toxoplasma dentro de los quistes tisulares, o sea, en las carnes, pueden agarrar por vía hemática e ir a infectar otros órganos en el gato. ¿Estamos? Entonces, es completo porque en los otros tejidos del gato hace una reproducción asexuada. Es decir, extraintestinalmente en el gato se reproduce exactamente igual que en los seres humanos, que es por endodiogenia. Ese tipo de reproducción que es por brotación interna, ya se las voy a mostrar, ocurre un brote dentro de ese trofozoito, dentro de esa única célula que conforma a ese bradizoito, y va consumiendo absolutamente todo el citoplasma y va partiendo en dos hasta que la consume totalmente a la célula madre y da dos células hijas idénticas con todas las organelas, etcétera, igual que la célula madre. Entonces, el gato hospedador definitivo porque hace la reproducción, parte de la reproducción sexual en el intestino. Y completo porque extraintestinalmente el toxoplasma en lo felino se puede replicar o reproducir por endodiogenia. Y nosotros pasamos a ser intermediarios porque hacemos nada más que la reproducción asexual por endodiogenia. Muy bien. Vamos a la organización
Primero voy a poner compartir. Y ya con esto se les va a organizar un poco más, se les va a organizar un poco más los dos temas. Muy bien. Acá lo tenemos en la portada y vamos. Ahí está. Bueno, la toxoplasmosis. Esta sería la definición desde el punto de vista parasitológico. Antropozoonosis, antropohombre, zoonosis, las 330 especies de animales, homeotermos, a los que parasita, histoparasitaria, porque es una parasitosis de los tejidos. Es la más difundida entre las transmisibles, es lo que dice la OMS, es cosmopolita, es producida por el Toxoplasma gondii, que tiene estas características, además de ser un protozoario, esporozoario, apicomplexa, es eurixeno, por la razón que le dije, y endocelular obligado. Entonces, la taxonomía protista, protozoo de la familia apicomplexa, esto vamos a ir acá, familia Sarcosistidae, el género Toxoplasma y Gondii, la especie. Toxoplasma se llama así porque por el prefijo toxo o toxón, que significa arco, porque la forma del trofozoito del toxoplasma es en forma de arco. Plasma, célula. Y Gondii hace referencia al roedor donde fue descubierto este parásito. El ciclo biológico es indirecto, hace reproducción sexuada y asexuada en el hospedador definitivo, que son los felinos, y hace una reproducción asexuada por endodiogenia, en el hospedador intermediario. La morfología de este parásito. El Toxoplasma gondii tiene la forma de arco o de media luna. El nombre deriva del griego toxonarco, plasmacélula, gondii, del roedor donde fue descubierto, que es el Ctenodactylus gondii. Son parásitos obligados. ¿Por qué razón? Porque son intracelulares, parasitan a todas las células nucleadas del organismo. A ver, se tienen que grabar este concepto. Parasitan todas las células nucleadas del organismo. Muy bien, ya vamos a ver por qué razón. Acá les presento, este es un trofozoito de Toxoplasma gondii es un apicomplexa, porque el complejo apical, que es el más afilado, el complejo más afilado, tiene, acá fíjense donde yo marco con la flechita, el anillo polar y el conoide, que es una formación hueca con la base dirigida al interior de este trofozoito. Ese conoide, este conoide de acá, se continúa o desembocan en los rhoptries, acá. En los rhoptries, que son estas estructuras gruesas que encontramos acá. Después tenemos los microtúbulos, que son los que van a desembocar en la superficie de la membrana celular por medio de microporos o micronemas. Microporos o micronemas. Entonces, el sistema conoide, esto ya lo vimos cuando vimos los plasmodios, tienen una estructura parecida. Miden de 4 a 8 micras de largo por 2 a 3 micras de ancho. El polo posterior es romo y es agudo
en el polo anterior, en donde está el conoide. Acá les he puesto algunas cosas que es solo visible con microscopía electrónica. Acá lo podemos observar bien al conoide. Acá tenemos los anillos polares, en el complejo apical. Los toxonemas son tubos que se dirigen a la parte media del componente apical. Y a todo esto se le llama conoide. Anillo polar y el conoide, que es esta formación hueca, con base dirigida al interior del parásito, se continúa con los rhoptríes, todo lo que les acabo de decir recién. Su función, ¿cuál es? Es permitir el ingreso del toxoplasma a las células. A través de esos toxonemas, el parásito va a liberar enzimas proteolíticas para permitir que este parásito pueda ingresar a las células que luego va a parasitar. Acá vemos otro, y esto es en general la estructura de una apicomplexa. El anillo polar con el conoide, los micronemas, que son los poros que hay en la membrana y que es donde desembocan los rhoptríes. Tienen núcleo, tienen nucleolo, tienen mitocondrias, tienen retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, tienen aparato de Golgi, como cualquier célula eucariota. Se reproduce este toxoplasma por endodiogenia, o sea, por brotación interna. Este tipo de reproducción la hace en el ser humano y extraintestinal en los felinos. Acá vemos cómo ocurre un brote en el interior de la célula madre, que va creciendo, crece, consume todo y por partes iguales, núcleo, las organelas y el citoplasma, y luego da dos células hijas idénticas a la célula madre que les dio origen. Entonces, vuelvo a repetir, reproducción asexual se lleva a cabo en los hospedadores intermediarios. ¿Quiénes son? Nos interesa el ser humano y 330 especies más, entre ellas las que son fuente de alimento para el ser humano. Los trofozoitos los podemos ver de esta manera, con este tamaño, de 4 a 8 micras de largo por 2 a 3 de ancho, y esto es visto con microscopía electrónica. Bueno, la reproducción, las características del trofozoito de Toxoplasma gondii es que se reproducen por endodiogenia, los taquizoitos y endozoitos o endozoitos. La reproducción es rápida, lo hace en una vesícula parasitófora o pseudoquistes, porque la membrana que los contiene es la membrana de la propia célula a la que están parasitando. Esto de acá, todo esto está representando a la fase aguda de la enfermedad. La reproducción en el ser humano, ¿no? Por endodiogenia o en las otras especies, hay taquizoitos, así se llaman a los trofozoitos que están en la fase aguda, porque se reproducen rápidamente. La reproducción es rápida en una vacuola parasitófora o pseudoquiste. Espero que entiendan. Esto pertenece a la etapa aguda. Acá vemos otra ultraestructura del Toxoplasma gondii, con todos los organelos y la forma que les dije hace un rato. Muy bien. Hemos visto el pseudoquiste o vesícula parasitófora de la etapa aguda de la enfermedad. Recién se los acabo de mostrar, que se reproducen por endodiogenia y lo hacen rápidamente. Cuando recién ingresó el toxoplasma, ya sea
a través de un quiste en carnes crudas o mal cocidas o a través de ooquistes que fueron vehiculizados por las propias manos del sujeto si removió tierra, por verduras o frutas sin lavar o mal lavadas, por aguas contaminadas. En ese caso, el elemento infectante es el ooquiste. Ingresan y se reproducen esos trofozoitos o taquizoitos. El prefijo taqui es rápido. Caracterizan a la etapa aguda de la enfermedad. Ahora bien, estos empiezan a circular por vía hemática o por vía linfática en el ser humano para infectar otras células. Pero obviamente el ingreso de este parásito significa, y de ahí la importancia de que los seres humanos tengamos, si vamos a adquirir el toxoplasma, un sistema inmunitario indemne que nos pueda defender de este parásito. Estamos inmediatamente al ingreso y cuando ya el sistema inmunitario nuestro, sobre todo a través de la inmunidad celular, han detectado este parásito que ha empezado a circular, empiezan a proliferar, es decir, son captados primero por los macrófagos. Por eso son indispensables los macrófagos en esta parasitosis. Son captados por los macrófagos, luego presentados a los linfocitos T. Estos linfocitos T, a través de la estimulación con producción de diferentes citocinas, van a estimular a los linfocitos B que van a actuar sobre las células plasmáticas para que genere los primeros anticuerpos específicos para el toxoplasma, que son del tipo de las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son proteínas que están circulando y que se vuelven específicas para los diferentes antígenos a los que estamos sometidos. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, por ejemplo, si adquirimos esta enfermedad u otras enfermedades. En el caso de toxoplasmosis, el primer anticuerpo que aparece y que representa a la fase aguda de la enfermedad es la inmunoglobulina M. ¿Estamos? Que comienza a aparecer ni bien ingresó el toxoplasma, luego hace su pico máximo y al mes y medio, 2, comienza a decaer y a desaparecer. En el mismo momento, pero mucho más lento, comienza a aparecer la IgG, que esto ya caracteriza a la etapa de latencia de la enfermedad o etapa crónica de la enfermedad, que luego al mes y medio o 2 meses empieza a subir, a los 3 o 4 meses hace el acmeo pico máximo y luego desciende para mantenerse como anticuerpo de memoria en valores relativamente bajos, que en la práctica médica uno, por eso, si tenemos una mujer embarazada o si tenemos un paciente al que de pronto en el que sospechamos que pueda tener una toxoplasmosis, lo vamos a chequear cada 3 semanas aproximadamente para ver si esos títulos bajos cero convierten, si hacen la cero conversión o si se mantienen como anticuerpo de memoria. Entonces, ingresa el toxoplasma, se reproduce rápidamente por endodiogenia, forma el pseudoquiste, rompe células, chicos, por vía hemática o linfática se reproduce a otras células, pero en el camino aparece la inmunidad celular en primer momento y en un segundo momento la formación de
anticuerpos del tipo de las inmunoglobulinas. Y así lo barremos de la circulación y el toxoplasma, que no es nada tonto, se va a ir a recluir en aquellos sitios como el sistema nervioso central, como el ojo, en donde no va a poder ser alcanzado por los anticuerpos. Es decir, a esos sitios los anticuerpos tienen una escasa llegada, de modo que en el ojo, en el sistema nervioso central, etcétera, ahí se aloja el toxoplasma y queda tranquilito, quiescente, elabora una membrana propia que los protege y ahí se reproducen lentamente. Por eso se llaman bradizoitos. Los de la fase aguda taquizoitos, cuando ya han sido repelidos por las fuerzas de defensa de nuestro organismo, se encierran en una pared propia, reciben el nombre de quistes y se reproducen lentamente. Ahora, están ahí, están atentos. En cuanto el sistema inmunitario de ese paciente, el equilibrio que se establece entre el parásito y el sistema inmunitario, se rompe, cuando ese equilibrio se rompe, en los sitios en donde se encuentra el toxoplasma, van a empezar a estar en actividad, rompen las células de ese órgano que está parasitado, las rompen, invaden zonas cercanas y la gravedad, fíjense ustedes, está dada fundamentalmente por los sitios donde se alojan, en la corioretina del ojo. Imagínense un individuo que tenga un quiste ahí que se mantiene tranquilito y que de pronto esta persona tenga que recibir inmunosupresores o corticoides durante tiempo prolongado, etcétera, etcétera. Ese equilibrio se rompe, no solo está con esa otra enfermedad, sino que además va a empezar con problemas oculares. O si está en el sistema nervioso central, pasa exactamente lo mismo. O sea... Disculpe una pregunta. Sí. Entonces, cuando se rompe el quiste, yo puse como opción que para mí lo más grave sería cuando sea en el ojo y en el sistema nervioso central, porque puede entrar en coma y en muerte. Exactamente, y depende del tipo de inmunodepresión. Es decir, las zonas, la gravedad fundamentalmente está en relación directa al órgano que está afectado. Claro, no es lo mismo que tengamos un quiste en un músculo que puede ser un músculo esquelético, a que lo tengamos en la corioretina. Y depende del tipo de inmunodepresión, de la enfermedad que haya causado la inmunodepresión. Por ejemplo, un paciente enfermo por el virus de la inmunodeficiencia o a nivel del sistema nervioso central. Supongamos que tenga 1 o 2 quistes que están ahí, se inmunodeprime, se rompe, va a depender también la sintomatología del lugar del sistema nervioso en donde esté afectando. ¿Está claro esto? Sí. ¿Quién me habló recién? Yo. Ah, Rebeca. Sí. Bueno, no es para corroborar las preguntas que te hacemos en el examen. Mientras yo vaya hablando, te vas a ir dando cuenta de si contestaste bien o no contestaste bien. ¿Estamos? Muy bien. O sea que la gravedad es inversamente proporcional al sitio donde el toxoplasma se fue a resguardar y formó los quistes. ¿Estamos? Mientras está ahí tranquilo el toxoplasma dentro de los quistes, no pasa absolutamente nada. Puede llegar a tener algún síntoma porque el ojo, imagínense ustedes,
todas las estructuras del ojo son estructuras muy pequeñitas, muy frágiles, fáciles de destruir, etcétera, etcétera. Y el sistema nervioso central exactamente igual. Muy bien, sigamos. ¿Hasta acá van entendiendo esto? Sí, profe. Bueno, ahora no quieren hablar. ¿Sí van entendiendo hasta acá? Bueno, pasemos a los quistes. El quiste es una estructura que está formada por una membrana que es producto de la secreción celular propia, se refiere a la célula, los bradizoitos, producto de la secreción propia del parásito. Por eso es diferente a la membrana de la célula parasitaria. A ese lugar se le llama pseudoquiste es en la etapa aguda y vesícula parasitófora. Este es el quiste. Allí dentro, miren cómo se los he redactado. Se refugian los trofozoitos de reproducción lenta o bradizoitos o cistozoitos. Son todos sinónimos. Están ubicados en sitios, como les acabo de decir, donde los anticuerpos no tienen casi llegada, como los ojos, el sistema nervioso central, y permanecen en esos sitios hasta que por cualquier proceso que inmunodeprima al paciente, esos trofozoitos rompen el quiste, salen y destruyen a las zonas vecinas. Acá vamos a ver, entonces, este es un quiste, también se los llama colonias terminales, y esto es de la etapa, desde el punto de vista parasitario y anatomopatológico, esto es lo que caracteriza a esa etapa, la formación de estas colonias terminales o quiste con pared propia que en su interior contiene millares de trofozoitos que se están reproduciendo lentamente. Se ubican de preferencia en estos sitios, sistema nervioso central, en coroides, en los ganglios y en los músculos. Acá lo vemos, de nuevo a la misma imagen, acá teñido, millares de trofozoitos. Entonces, mecanismos de infección para la toxoplasmosis. El carnivorismo, acá se sobreentiende de que es tanto para el hospedador intermediario, como somos nosotros, los hospedadores intermediarios, como somos nosotros, y otros hospedadores intermediarios, pero también el gato se infecta de esta manera. Con los quistes contenidos en estas carnes, fíjense el estado de cocción, y hay muchas personas que prefieren los cortes de carne en esa etapa de cocción. Yo me muero si me sirven un bife así. Bueno, entonces, este tipo de carnes, si están infectados los animales, van a vehiculizar este elemento infectante que es el quiste, Dentro de ese quiste, el toxoplasma está en el estado evolutivo o estadio evolutivo de trofozoito o bradizoito de reproducción lenta. El otro mecanismo es el fecalismo mediante los zooquistes. Esto que ven acá es un ooquiste que tiene los dos esporoquistes o esporoblastos, y en su interior el toxoplasma se encuentra en el estadio evolutivo de esporozoito. Ese esporozoito es el producto final, podríamos decir, del segundo tiempo de la reproducción sexuada, que es la esporogonia. Entonces, el fecalismo, el elemento infectante es el ooquiste, eliminado por los gatos. El otro mecanismo de infección es el transplacentario, fundamentalmente
después del, es decir, a partir del segundo trimestre del embarazo, que cuando ya sucedió la placentación, la formación con sus capas de citotrofoblastos, sinciciotrofoblastos, se hizo es decir, se formaron todos los vasos sanguíneos a través de los que se va a alimentar también el producto de la concepción. En el caso del mecanismo transplacentario, ustedes fíjense quién es el elemento infectante, son los taquizoitos. Por eso, a una mujer que esté embarazada y llega a la consulta el día de mañana cuando sean médicos, para controlarse con ustedes toda la gestación, ustedes las tienen que chequear cada 15 días si esta mujer es negativa en su primer serología para Toxoplasma gondii, a partir de ahí, cada mes o cada 15 días pedirle una serología, porque hay algunos colegas que no les dan importancia a veces a esta enfermedad, y yo lo he visto, cómo se le apuró un trabajo de parto a un obstetra en la época que yo hacía guardias en la parte privada, y resulta que recién ahí se da cuenta que el chico tenía una hidrocefalia de este tamaño, por lo que la madre debió ir a una cesárea de urgencia. ¿Estamos? Y después, con todos los estudios que yo le pedí a ese chico, obviamente, ELISA, así de cajón para toxoplasmosis, era una toxoplasmosis. Nunca le habían pedido la serología. Y eso es muy grave. Un médico puede ir hasta preso. Es preferible pecar de pedir, supongamos que no van a pecar tampoco, si se trata de una mujer que llega al consultorio, que ustedes le piden toda la serología para las enfermedades que pueda adquirir durante el embarazo, entre ellas para la toxoplasmosis. A la siguiente visita les traen los resultados y ustedes ven que dice serología no reactiva para Toxoplasma gondii. En ese caso, no es de que se van a quedar tranquilos. Esa mujer y el producto de la concepción están en riesgo. Ahí ustedes tienen que hacer el chequeo cada 3 semanas para ver si hace seroconversión. ¿Por qué razón? Porque ustedes le van a dar seguramente todas las medidas de prevención que leyeron ahí en el libro, que yo les voy a mostrar ahora. No remueva la tierra de jardín, porque inclusive la puede adquirir a través de la vía inhalatoria, de preferencia no hacerlo, o ahora tenemos barbijos por todos lados, que se ponga un barbijo y lo haga con guantes, comer la carne bien cocida, no cortar la carne con el mismo cuchillo que cortamos la carne, cortar la verdura sin haberlo lavado anteriormente o usar la misma tabla para evitar la infección cruzada. Con respecto a los gatos, en lo posible no tener contacto con los gatos, o de lo contrario alimentarlo como corresponde, tratar de hacerlo castrar, porque de esa manera el gato no se escapa y vuelve a los 10 o 15 días, porque anda enamorado por ahí. Es decir, ustedes van a escribirle a esa mujer todas las recomendaciones. Pero, a ver, ¿Profe? Sí. Pero usted sabe que, bueno, yo soy mamá y tengo 2 niños. En ninguno de mis 2 embarazos me pidieron así ni una vez por mes, ni cada 15 días, como usted dice, me pidieron al principio del embarazo y ya no más. Bueno, porque tienen esa concepción, pero después se encuentran con resultados como ese que les acabo de contar.
una cesárea de urgencia, es decir, una madre descuidada. ¿Estamos? Una madre descuidada. ¿Y vos sos negativa, no tenés serología positiva? No. Bueno, pero probablemente no te cuidas, comes la carne bien cocida, si tenés un gato lo tenés desparasitado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es de que uno lo tiene que tener presente, no para salvarse del juicio por mala praxis el día de mañana. ¿Estamos? Eso es secundario. Si lo llegan a enjuiciar, ha sucedido una cosa muy gravísima, que es la infección del producto de la concepción, Dios no quiera. Nada les cuesta, no es un análisis caro, no lo hagan cada 15 días, pero al menos una vez al mes solicitar la serología para toxoplasmosis. No una vez, hay médicos obstetras que la solicitan una vez por trimestre, o sea, 3 durante todo el embarazo. ¿Estamos? En lo posible, el que vaya a ser obstetra, etcétera, 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 traten de cubrir a ese niño que va a venir al mundo y de cubrirse ustedes, porque ustedes pueden dar todas las recomendaciones y esa mujer se va del consultorio o pierde las indicaciones que le escribieron, y si no le escribieron y se las dieron verbales, peor todavía, porque pasa ahí, llega a la vereda y se olvidó todo lo que le dijeron, Entonces, ustedes tienen que cubrir a esa mujer, y aparte, ¿saben qué? A veces las personas son negligentes consigo mismo y el día de mañana los van a ver tan jóvenes a ustedes, y es muy probable, porque me consta con los años de médica que yo tengo, ¿qué sabe si yo toda la vida comí la carne jugosa y no me pasó? Lo que no sabe esa embarazada, de que ella fue inmunológicamente competente y tal vez por eso no se contagió. Lo que no sabe es que los 3 primeros meses del embarazo, la mujer entra como en un estado de inmunodepresión por el aumento de todas las hormonas que hacen posible la gestación y que tienen un núcleo similar al núcleo que tienen los corticoides, y ese primer trimestre del embarazo es un periodo en donde la mujer se engripa, se resfría, vive congestionada, etc. No todas, pero hay un gran porcentaje. Lo mismo que esa mujer en ese periodo, supongamos que la mujer venga con la serología positiva, que ya tenga toxoplasmosis de antes de embarazarse. Bienvenido, porque sus anticuerpos, los anticuerpos que ella ya elaboró, por vía sanguínea le van a pasar al producto de la concepción. Y si esa mujer tiene una reactivación de la toxo, o bien vuelve a adquirir toxoplasmosis en el embarazo, no le va a pasar absolutamente nada al producto de la concepción, porque ya está protegido con los anticuerpos. ¿Estamos? ¿Quedó claro esto? Bueno, después que lean ahí en el libro les va a quedar mucho más claro. A ver, acá estoy. Muy bien. Entonces, los 3 mecanismos. De esto no se tienen que olvidar en esta parasitosis ni en ninguna otra, porque todas las medidas de prevención siempre van dirigidas a los mecanismos, a evitar los mecanismos de infección. Todo lo que digamos, todo lo que debe hacer el paciente para evitar el carnivorismo, para evitar el fecalismo, para evitar el mecanismo transplacentario. Las vías de infección
Obviamente, la digestiva a la cabeza puede ser por transfusión sanguínea. Si yo a un paciente le transfundo glóbulos rojos sedimentados, porque ustedes saben de que hay transfusiones de glóbulos rojos puros, sedimentados, ¿le puedo transferir una toxoplasmosis a ese paciente? No. No. ¿Por qué No. Que no afecta a los glóbulos rojos, no tienen núcleo. Exactamente, muy bien. ¿Vos la hacés por primera vez este año? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Te diste cuenta de eso? Los glóbulos rojos son células anucleadas y el toxoplasma parasita las células, todas las células nucleadas del organismo. Pero si al paciente le hacemos una transfusión de sangre entera, sí, en los otros elementos formes y en el plasma puede ir el toxoplasma. ¿Estamos? Ahora, si yo le pongo glóbulos rojos sedimentados pura y exclusivamente, no, porque no parasitan los glóbulos rojos. Muy bien, por esa condición son células anucleadas. Muy bien. El trasplante de órganos puede ser accidentes de laboratorios por vía inhalatoria, etc. ¿Cómo sería la vía inhalatoria? Supongamos que Agustina tiene 3 gatos en su casa. Los gatos van, vuelven, se enamoran, vienen a los 10 días, etcétera, etcétera. Es decir, no son gatos bien cuidados, tienen toxoplasmosis. El gato, por ejemplo, puede adquirir de sus propias heces, contagiarse el toxoplasma a través de los zooquistes. No se olviden ustedes de que el gato higieniza su ano luego de defecar con la lengua, luego pasa la lengua por todo, se contorsiona por todo su pelaje, después viene y se echa en los sillones de la casa de Agustina y ahí va Oscar Ávila, y se larga con todo en los sillones mullidos de Agustina, se levanta todo un polvillo que es microscópico y que nosotros no vemos, y en ese acto se lo puede inhalar al ooquiste. ¿Estamos? O bien cuando se remueve tierra de jardín. La toxoplasmosis es tan importante en el hombre como en la mujer. ¿Estamos? Sobre todo por los daños oculares o a nivel del sistema nervioso central. Muy bien, sigo. El ciclo biológico de este parásito, ya lo tienen clarito, es indirecto o heteroxénico, afecta al hombre y a 330 de especies de animales que se constituyen en hospedadores intermediarios. El gato y otros felinos son los hospedadores definitivos porque en ellos hacen reproducción sexuada, que fue dada, el pie se la da siempre la esquizogonia, y completo porque extraintestinalmente hace reproducción asexuada. ¿Estamos? Muy bien. En los felinos, el gato, hospedador definitivo y completo, tiene 2 ciclos tisulares. El ciclo intestinal o entérico, en el que inicia la esquizogonia y luego da lugar a la gametogonia y a la formación del huevo o cigoto, y cuando se rodea con la membrana se transforma en ooquiste inmaduro. El ciclo extraintestinal, semejante a lo que sucede en los intermediarios, infección intestinal por contigüidad o por vía sistémica, es decir, por vía hemática, en donde hacen la endodiogenia. Es decir, el gato se puede infectar
por carnivorismo, ingiriendo quistes, o bien por fecalismo, ingiriendo ooquistes. Vamos cerrando este ciclo en el hospedador definitivo. Profe, una pregunta. Sí. El gato, por ejemplo, si hay otros gatos cerca y defecan en el jardín, ¿lo puede inhalar también? También, Ujú, también. bien. Los trofozoitos es el estado evolutivo que está dentro de ese quiste contenido en las carnes, y los esporozoitos es el estadio evolutivo en el que está el toxo dentro de esos ooquistes eliminados por fecalismo. En la célula epitelial, una vez que ingirió los quistes o los ooquistes, en las células epiteliales del intestino delgado, comienza la fase asexuada o esquizogónica. Esa fase esquizogónica forma esquizontes que va a dar lugar a 4 o 29 merozoitos, que luego se transforman en macrogametocitos, que van a originar las macrogametas, y luego tenemos los microgametocitos que formarán los microgametos, se unen, hacen la anfimixis, porque acá también les aparece a la célula sexual masculina la exoflagelación y al otro el cono de atracción para que se haga la unión y formen el huevo o cigoto. Ese huevo o cigoto se rodea de esa membrana translúcida, rompe las células epiteliales y sale como ooquiste inmaduro. Este ooquiste inmaduro, por eso se los puse así acá, fíjense, fíjense. Acá se los puse ahí, ese ooquiste inmaduro. Si encuentra condiciones favorables en el medio donde cayó, se esporulan y se transforman en ooquiste maduro, que son 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Queda bien clarito. A mí me cuesta de memoria leerlos ahí, me cuesta, me trabo, porque uno ya lo tiene internalizado para hablarlo más rápido. Pero trato de organizárselos. Eso es lo que pasa. Supongamos que en el examen final cualquiera de nosotros les pida, a ver, describa el ciclo biológico en el hospedador definitivo de Toxoplasma gondii. Lo que tienen que decir y resumir es eso. El gato se puede infectar por carnivorismo con quistes. En ese caso, el toxoplasma dentro de los quistes está en el estadio evolutivo de trofozoitos, o bien se puede infectar a través de fecalismo con materias fecales de él mismo, si ya está infectado, o de otros gatos que le dejan materias fecales con ooquiste. Dentro de ese ooquiste, acuérdense, los ooquistes son producto de reproducción sexuada. Esto como mnemotecnia se los estoy dando, porque no tienen por qué tenerlo tan así, pero yo se los doy. Y los quistes son producto de una reproducción asexuada. ¿Está clarito? Bueno, lo inician así al ciclo y hacen todo lo que les acabo de decir. Y les va a resultar fácil. Así como yo traté de hacerles esa sinopsis en ese cuadro, porque es todo elaboración made in casa y son horas y horas y horas y horas que uno está que con la flechita, que esto, que este otro, que de... Ustedes también, si no lo quieren hacer en la compu, háganlo a mano y se les va a quedar mucho mejor que hacerlo en la computadora. Muy bien. Entonces, acá tenemos los ooquistes con los 2 esporoquistes con los 4 esporozoitos en su interior. A ver, tenemos que saber algunas condiciones
condiciones o características, mejor dicho, de esos zooquistes, como por ejemplo, fíjense el poder de infección que tiene este parásito, por eso también debe ser una de las más difundidas, porque el ooquiste en condiciones ambientales adecuadas duran alrededor de 1 año y medio. O sea, durante 1 año y medio ese ooquiste en condiciones adecuadas, como por ejemplo que no estén en lugares en donde los rayos ultravioletas del sol, supongamos en La Rioja, les caiga encima porque los destruye en un santiamén. Pero si cae en la Plaza 9 de Julio, que es llena de árboles, la riegan a la mañana, a la tarde y a la noche, es un lugar húmedo, umbroso, es decir, que tiene sombras, que es un poco oscurito, o sea, las condiciones ideales, o los patios nuestros, o los jardines nuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Otras características de esos ooquistes es que resisten la acción del hipoclorito de sodio al 5%, o sea, de la lavandina. El formol al 1% destruye los zooquistes inmaduros, pero los maduros toleran hasta 7 días para poder destruirse. La desecación los destruye en 24 horas. Muy bien, acá cerramos con el ciclo biológico en el hospedador definitivo y completo. ¿Estamos? El ciclo biológico en el hombre y otros hospedadores intermediarios, los elementos infectantes pueden ser quistes contenidos en esta pata de pollo que al medio puede estar cruda o mal cocida, o en esa carne cruda que se ve ahí, los quistes. Y los zooquistes a través de todas estas verduras que pueden estar mal lavadas, o estas manos que no están bien higienizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los trofozoitos de los quistes y los esporozoitos de los zooquistes son liberados y van a ser, es decir, estos son captados por los macrófagos, son liberados y serán fagocitados por esas células del sistema retículo endotelial. Se reproducen por endogenia, es decir, la brotación interna, que es una reproducción asexuada. Provoca lesiones localizadas, acuérdense de que están en una vesícula parasitófora o pseudoquiste, que como se multiplican aceleradamente, rompen células. ¿Estamos? Muy bien, o sea que hay lesiones localizadas. Luego, cuando rompen esas células por vía linfática o hemática, se va a producir la diseminación. Y ahí tenemos que da lugar a la etapa aguda o proliferativa intracelular con la formación de pseudoquistes en otros lugares o vesícula parasitófora. Cuando entre esta etapa y esta fase de latencia ya entra a mediar, a movilizarse todo el sistema inmunológico, primero acá en esta etapa, entra a tallar la inmunidad celular, macrófagos que fagocitan a los toxoplasma, que se convierten en células presentadoras de antígeno. Acuérdense de esos cuadros, están en los libros y lo van a entender mejor si lo miran. Luego forman el complejo de mayor de histocompatibilidad con los linfocitos T. Luego hay liberaciones de interleuquinas que van a estimular a los TH. Estos liberan interleuquinas e interferón gamma. Las interleuquinas van a actuar sobre las células natural killer, aumentando su capacidad fagocítica. El interferón va a actuar sobre los linfocitos B, los estimula y estos actúan sobre las células plasmáticas, y estas células plasmáticas van a dar origen a los anticuerpos.
En la fase aguda, ¿qué es lo que caracteriza desde el punto de vista inmunológico? Es que vamos a tener una IgM elevada. Ustedes acuérdense que las IgM son los reactantes de fase aguda en cualquiera de estas enfermedades. Y acá la toxoplasmosis no queda fuera. Y luego, cuando ya entra en equilibrio y actúa el sistema inmunológico, empieza la producción de la IgG, que es el anticuerpo de memoria. Esto para los nuevos, los que ya han cursado la materia, seguramente ay chicos, estoy congelada. Se lo acuerdan. Entonces, IgM, el anticuerpo primero que se eleva, IgG, anticuerpo de memoria. Es el que va a estar presente toda la vida en ese paciente. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿entendieron todo esto? Fase proliferativa intracelular con formación de pseudoquistes o vesícula parasitófora caracteriza a la etapa aguda. Reproducción rápida, están los taquizoitos dentro de esos pseudoquistes. Luego, la multiplicación lenta con formación de quistes. Fíjense ustedes que a veces uno les hace preguntas, ¿qué hay entre medio o qué hace? Acostúmbrense a estas cosas que yo el libro no sé, me cuesta recitarlo tal cual está, ¿me entienden? Pero, por ejemplo, a veces yo pregunto y digo, a ver, ¿qué es lo que indujo a que ese paciente pasara a una etapa de latencia o crónica? Y se quedan así. Y me empiezan a defenestrar cuando salen. Me preguntó esto, es una malvada, es una cruela. Eso es lo más fácil que me dicen. Pero si ustedes se toman 2 segundos, 1 minuto para pensar, la pregunta es tan simple como decirles, a ver, Oscar Ávila, dígame a dónde vive usted. Deme la dirección, una cosa así. O Rebeca Abrán, ¿qué nombre tienen tus hijos? Una cosa simple así. ¿Me entienden? Es una cuestión de razonamiento. Lo que me permitió, o lo que le permitió, no a mí, sino al toxoplasma, poder resguardarse en músculo, en sistema nervioso central, en la corioretina o acá en el sistema nervioso central, fue de que el sistema inmunitario se puso en marcha y tuvieron una contienda ahí mientras circulaba y como no es ningún tonto, se fue a alojar ahí, que son sitios que sabe de que no van a ser alcanzados por los anticuerpos. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Muy bien. Sigamos con el ayuda memoria que les hago yo a ustedes. Muy bien. Acuérdense, los quistes acá, siempre en las carnes, y está otro medio de ¿cómo se llama? Otro mecanismo de infección, el fecalismo a través de las verduras. Bueno, esto es una vacuola parasitófora, anteriormente denominada pseudoquiste. Esto es, acá está haciendo rápidamente la división asexual por endodiogenia. Fíjense, acá empieza el esbozo del brote, acá va aumentando, fíjense ahí, los dos chiquititos, va consumió, se separa y da 2 células hijas idénticas. Bueno, y acá un ciclo biológico un poco más colorido. Todo esto que tiene ahí es puesto por mí para que sea más fácil de entender. Empecemos con este protagonista, tan juguetón con su ovillo de hilo. Él se va a infectar mediante
carne infectada de un pájaro, de ratas, de vacas, de cerdos, de ovejas, de gallinas, a través de los quistes. Y él, si está quistes de toxoplasma, hace toda la reproducción extraintestinal, la intestinal, y les comienza a eliminar al medio ambiente los zooquistes. Y ahí sigue la cadena de infección para algunos de las 330 especies que se constituyen en fuente de infección para él, pero también se constituyen en fuente de infección esto. No nos vamos a comer una rata, pero uno dice, ustedes vieron de que el mundo está bastante conflictuado y ya están hablando de una tercera guerra mundial. Yo tenía un vecino, don Gaetano, que pasó las 2 guerras mundiales en Italia y me contaba cómo comían las cucarachas y cómo comían los roedores, porque ellos vivían en las bocas esas de agua, no sé cómo se llaman. A ver, ¿alguno de los varones? ¿Será una alcantarilla, entonces? ¿Será una alcantarilla? Bueno, pero por donde van los tubos, por debajo de la tierra, ahí se resguardaban, porque ya no hay lugares todos de cemento, qué sé yo, como estamos viendo en la guerra esta que se está librando allá en Ucrania. Bueno, y él me contaba, era tal el hambre que tenía de que no les importaba, lo único que les interesaba era sobrevivir, nada más, y comían ratas, todo bicho que caminaba ellos lo comían, porque no había nada para comer. Muy bien, sigamos con el ciclo biológico tan infantil. Muy bien. Entonces, el ser humano va a adquirir toxoplasmosis a través de la carne infectada con los quistes, o bien a través de los vegetales con ooquistes. Y esta mujer puede adquirirla y de ese modo va a dar origen a la toxoplasmosis congénita. Estamos a través de los ooquistes que contaminan la materia fecal, los vegetales, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, la patogenia del Toxoplasma gondii en la infección aguda, los taquizoitos invaden las células del hospedador, se dividen por endodiogenia, a las 32 horas se destruyen las células, como se ve acá, liberan los parásitos y luego se diseminan, esto es un vaso sanguíneo, por vía sanguínea o linfática. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo vamos a clasificar a la toxoplasmosis? Toxoplasmosis adquirida y la toxoplasmosis congénita. La madre debió haber hecho una toxo adquirida, obviamente, durante el embarazo para dar pie a una toxoplasmosis congénita. La adquirida, ¿cuáles son las formas clínicas? De todo lo que están viendo acá, ganglionar, ocular, meningoencefálica, miocárdica, pulmonar y generalizada, la más común de todos y sobre todo en individuos jóvenes, es la forma ganglionar. Esa forma ganglionar se va a manifestar con un síndrome febril prolongado, con astenia marcada, con los ganglios aumentados de tamaño, puede, si la vía fue digestiva, tener compromiso faríngeo, pueden tener una faringitis o dolor de garganta, y en ese tipo de personas, esa forma ganglionar tenemos que tratar de ponerle en evidencia con la serología.
La ocular, la forma más común es la retinocoroiditis, que ya vamos a ver, la meningoencefálica, miocárdica, pulmonar y la generalizada que la hacen las personas que están muy comprometidas en su sistema inmunitario. Esta es la cinética de los anticuerpos. Cinética de los anticuerpos. Infección aguda. Cuando ingresa el toxoplasma, ya sea dentro de un quiste o de un ooquiste, desde ahí nomás ya empieza a hacer la estimulación antigénica. Comienza a elevar la inmunoglobulina M. A las 2 semanas alcanza el pico máximo y luego, alrededor de los 2 meses, comienza a bajar y a desaparecer. Mientras que la IgG también empieza a elevarse, pero es más lentamente, hace su acné entre el 3.º y 4.º mes, y luego cae y se mantiene en valores bajos el resto de la vida del individuo. La acción patógena. ¿Cuáles son los tipos de lesiones? Hay lesiones citopatológicas, es decir, a nivel celular, que son inespecíficas, no son características, pueden ser lesiones similares a otras producidas por otros parásitos o en otras circunstancias, porque se trata de un proceso inflamatorio necrosante focal por la ruptura de esa vesícula parasitófora, en el periodo agudo con infiltración linfocitaria y eosinófilos. Esa es la característica. Proceso inflamatorio, necrosante focal, con infiltrado alrededor de linfocitos y eosinófilos. Obviamente que si está rota esa zona de células, están necrosadas, la reparación va a ser cicatrizal con depósito que le hará definitivamente el organismo de calcio. Esto lo tienen que tener como el ABC. Lesiones citopatológicas, inflamatorias, necrosante focal, con infiltración linfocitaria y eosinófilos, y la reparación con cicatrización y luego el depósito de calcio que le hará el organismo. En las formas linfoganglionares, las lesiones son de tipo de reticulosis, más un pseudoquiste en el centro. A esa se le llama la linfadenitis nucalis de Piringer-Kuchinka, el ganglio de la toxoplasmosis o ganglio de Piringer-Kuchinka. Se caracteriza por que los folículos del ganglio están hiperplásicos, o sea, es una hiperplasia folicular reactiva. Hay nidos de células epiteloides en ese ganglio y hay histiocitosis sinusal y perilinfadenitis. Esa es la característica de la lesión a nivel ganglionar. La lesión ocular es la retinocoroiditis necrosante, con graves consecuencias en algunos casos, sobre todo, obviamente, en los inmunodeprimidos graves con pérdida de la visión. En las meningoencefalitis, la lesión característica es la formación de un granuloma toxoplásmico que está constituido por un acúmulo linfoplasmocitario, macrófagos y neutrófilos. A diferencia del granuloma clásico, ¿no? Tiene pocas células gigantes multinucleadas. Eso lo vamos a ver, sobre todo ese granuloma con todas estas características cuando veamos esquistosomiasis. Bueno, la anatomía del ojo normal para que la recuerden, Este es un fondo de ojo normal. Acá vemos ya una lesión de retinocoroiditis y nunca se olviden, aquellos que fuman y los que no fumen, les piden a los que fumen que cuando tengan un cigarrillo prendido, agarren
el celofán que tiene el papel y asienten ahí despacito la brasa del cigarrillo. Así me lo explicaron a mí en la época que era residente de pediatría. Lo hice. Y ese tipo, así con los bordes negros y festoneados o irregulares, uno no se lo olvida más. El día que hice un fondo de ojo cuando rotaba por oftalmología, dije, esto es una retinocoroiditis por toxoplasma. Y efectivamente, qué satisfacción, uno se siente el premio Nobel cuando es residente y hace ese tipo de descubrimientos. Háganlo y no se van a olvidar. Muy bien. La lesión característica entonces esta, fíjense, así, con los bordes negros porque están necrosados, así como festoneados, son diferentes focos de retinocoroiditis. Fíjense esta, gravísima, gravísima, muy bien. Vamos a la toxoplasmosis congénita. Acá vemos un bebé que ya está dado vuelta, ubicadito para salir. No es así que la quiero poner. A ver cómo es. Acá voy a salir de eso. Bueno, la toxoplasmosis congénita. Esta mujer una mujer que está embarazada puede adquirir, primero tiene que hacer una toxo adquirida para ella y de esa manera con taquizoitos contagiar al producto de la concepción en cualquiera de los trimestres del embarazo para dar una toxo congénita. La primoinfección de esa mujer, es decir, hacer la primera infección en el primer trimestre, ahí el producto de la concepción, que es el estado de embrionario, el periodo embrionario de todo ser humano, como no está formada aún la placenta, le llega al producto ese de la concepción, a ese embrión, por contigüidad. A partir de esa placenta que puede estar infectada con taquizoide. Lo mejor que le puede pasar a ese producto de la concepción es el aborto. ¿Y por qué razón lo digo de esta manera? Porque ustedes saben que el periodo embrionario es el periodo de máxima diferenciación celular que tenemos los seres humanos, la formación de los diferentes órganos y los sistemas, que cualquier noxa que afecte al producto de la concepción en este primer trimestre del embarazo o periodo embrionario va a hacer estragos. Y el chico puede, y el toxoplasma también hace estragos. Entonces, ¿qué le puede pasar? Que aborte la mamá, o bien si por allá continúa el embarazo, la verdad de que ese niño nace con graves malformaciones que a veces son incompatibles con la vida. Muy bien. En el segundo trimestre del embarazo, los médicos recibimos a estos niños con esta secuela que se llama tétrada de Sabin, que son las calcificaciones cerebrales. Acuérdense que anteriormente les dije de que producían destrucción de células y que el organismo les ponía calcio, las reparaba, las terminaba de reparar con calcio. Corioretinitis, hay que poner las heces. Corioretinitis, macro o microcefalia, es decir, con
una circunferencia craneal por debajo de lo normal o bien aumentada y trastornos neurológicos. Ahora bien, ¿por qué digo de que ustedes el día de mañana, que fue lo que me pasó a mí cuando recibí a aquella criatura, que ya la recibí secuelizada, porque no solo que tenía macrocefalia, sino que además tenía una hidrocefalia? Nosotros a la etapa de generalización no la vimos. Entonces, el feto del segundo trimestre, si la madre hizo la toxoplasmosis ahí, el feto hace una infección generalizada intraútero. O sea, le llega el parásito por vía sanguínea y el pobre bebé, que es totalmente inerme dentro del ¿cómo se llama?, del útero de su madre, hace una infección generalizada. Y ya cuando nace, que esa mujer puede adelantar su fecha de parto, o suponiendo que llegue a ir rasguñando los 9 meses de gestación, nosotros lo vamos a recibir con esas secuelas. Es decir, en los 3 meses posteriores, el toxoplasma lesionó células cerebrales en distintos lugares, rompió en esos 3 meses el organismo de la madre a través de la vía sanguínea, fue depositándole calcio a ese nivel, por eso después el chico nace con las calcificaciones cerebrales, nace con la corioretinitis que es bilateral, mientras que si nos viene un niño con una retinocoroiditis y que presumimos de etiología toxoplásmica, es unilateral la retinocoroiditis adquirida. Esa es la diferencia entre adquirida y congénita. La congénita, como la hizo intraútero sin ninguna defensa para ese pobre bebé, infectó los 2 ojos, nace con eso. Nace con las alteraciones micro o macrocefalia. Y si durante ese periodo se formaron algunos quistes, por ejemplo, en los plexos coroideos, que es a donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, o bien quistes que obstruyan los agujeros de Luschka o Mayendie, que es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, vamos a tener como consecuencia, ya sea de una microcefalia o de una macrocefalia, cualquiera de estas 2 alteraciones en el tamaño del cráneo, con una hidrocefalia. ¿Estamos? Y obviamente este chico dañado en sus ojos, dañado a nivel del sistema nervioso central, lo menos que podemos pretender es de que después no tenga ninguna consecuencia en su desarrollo psicomotriz o cognitivo. ¿Estamos? Entonces, ¿entendieron por qué? ¿Qué es la tetra de Sabin? Son las secuelas con las que recibimos a un recién nacido cuando la mamá hizo la primoinfección en el segundo trimestre del embarazo. Entonces, ¿por qué dice secuelas? ¿Por qué digo secuelas? Porque ese bebé del segundo trimestre hizo la primoinfección intraútero, que nosotros no la vimos, pero vemos las secuelas, las consecuencias de eso. ¿Está claro esto? Muy bien. Sí, profe. Vayamos a ver esto. El tercer trimestre, supongamos, ay, me están mensajeando mucho acá. No, no son mis compañeros. Bueno, tampoco lo puedo silenciar porque si no, no los voy a escuchar. Si hace la mamá en el tercer trimestre, el bebé va a nacer con estas posibilidades. Son los chiquitos aparentemente sanos,
o pueden nacer con una corioretinitis bilateral o con calcificaciones cerebrales, es decir, con alguno de los componentes de la tétrada o bien aparentemente sanos. A ver, veamos. Primer trimestre. Muy bien. De continuar el embarazo, vamos a recibir niños con graves deformidades y seguramente estos niños mueren a los pocos días. Fíjense la hidrocefalia, estos chiquitos tienen la característica de tener estos ojitos que inclusive cuando los cierran tienen el signo del sol naciente. Puede ser microcefalia, ya les dije, pueden ser macrocefalia con o sin hidrocefalia. Para que haya hidrocefalia, acuérdense dónde tienen que estar los quistes, porque eso también se pregunta. Aparte, todo eso que yo les dije, repásenlo en anatomía. El segundo trimestre del embarazo abarca el mes 4, 5 y 6 del embarazo. Acá lo vamos acá el bebé que ya está formadito, hace la primoinfección. Estamos dentro del útero. Y las lesiones son a nivel del sistema nervioso central, a nivel de sus ojitos con corioretinitis bilateral, con macro o microcefalia, que puede ir o no acompañada de hidrocefalia, y los trastornos neurológicos y del aprendizaje, etcétera, etcétera, en estos bebés. Toxoplasmosis congénita, esta es la lesión de la retina, es lo mismo que les mostré hace un rato. Acá vemos esta fotografía, fíjense ustedes, se la subo acá para que vean las calcificaciones, los puntitos estos blancos son las calcificaciones cerebrales. Tercer trimestre del embarazo, mes 7, 8 y 9. También hacen una infección generalizada, pero acá ya están como más formados, está como más fuerte este bebé, nacen aparentemente sanos, o bien si han formado un quiste, ya sea en alguno en sus ojos o en el sistema nervioso central, estos aparentemente sanos, cuando llegan a la pubertad, por todo el movimiento hormonal del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal que hay, preparándolos para la pubertad, hay un estado de inmunodepresión transitoria, y ese quistecito que tenía alojado en cualquiera de esos órganos puede ponerse en actividad, aumentar la reproducción, romper las células donde está parasitando e ir a invadir otras células nuevas ahí en la zona. O bien pueden nacer con calcificaciones cerebrales. Fíjense de que todo chico que nace, que tenga bajo peso, que haya adelantado su fecha de nacimiento, que tenga hepatoesplenomegalia, poliadenopatía, cierta dificultad respiratoria, es un chiquito que obviamente va a terapia, pero antes de cortar el cordón o una vez que se corta el cordón, ahí mismo, en la sala donde lo recibimos, tenemos tubitos, frasquitos para enviar al laboratorio y ahí se le pide esto, TORCH, serología para TORCH. El acrónimo se utiliza de manera universal acá en Estados Unidos, en Europa, etcétera, para caracterizar a aquel feto recién nacido que presenta un cuadro clínico compatible con una infección congénita
y permite un enfrentamiento racional, tanto diagnóstico como terapéutico. Los microorganismos clásicamente incluidos eran el Toxoplasma gondii, el virus de la rubiola, el citomegalovirus, el virus herpes simplex, y también acá me falta, este va acá arriba porque está incluido el el Trypanosoma cruzi dentro de este acrónimo original. Pero actualmente, cuando uno pide serología para TORCH, han hecho entrar a todos estos otros agentes como son. Eso depende de la región también, ¿no? Enterovirus, Listeria monocitógenes, el Mycobacterium tuberculosis, el parvovirus B19, el Treponema pallidum, el Trypanosoma está acá nomás, el virus de hepatitis B, virus de inmunodeficiencia humana y el virus de la varicela zoster. Es decir, todos estos gérmenes entre virus y parásitos, cuando uno pide TORCH, nos van a estudiar a ese chico que tenga esas características, ¿no? Que tenga un cuadro clínico compatible con una infección congénita. Vamos al diagnóstico de la enfermedad, esta toxoplasmosis. Los marcadores serológicos, habíamos dicho, de la etapa aguda, la IgM, y de la etapa de latencia o crónica, la IgG. Y para esto vamos a pedir serología y acá tenemos este test de avidez de IgG. Entonces, a veces es difícil la demostración del parásito, entonces usamos el diagnóstico inmunológico o inmunobiológico. ¿Para qué? Para determinar la presencia de anticuerpos, y esos anticuerpos, recién los vimos, son del tipo de la IgG y de la IgM. Cuando clínicamente se sospecha una toxo, el seguimiento serológico puede ayudar a la aclaración del diagnóstico. Supongamos que hay una sospecha clínica de enfermedad y que desde el punto de vista del laboratorio, esta persona llega a la consulta con un laboratorio que tiene títulos bajos de la reacción, esa que se le ha solicitado, que puede ser un TIF, puede ser una ELISA. Y si son títulos bajos, nosotros no sabemos si es una toxoplasmosis vieja, si es una toxoplasmosis que recién está empezando. Entonces, para ver la seroconversión o modificación en más de esos títulos, tenemos que solicitar nuevas reacciones cada 2 a 4 semanas. Acá lo ponen al mes. Y si ustedes tienen un poco de temor porque se trata de un inmunodeprimido o de una mujer embarazada, a las 3 semanas pueden hacerle de nuevo el análisis para ver si hay seroconversión. Los títulos elevados van a determinar que existe una mayor sospecha de infección activa o de enfermedad. O sea que para eso tenemos distintos estados clínicos para hacer la evaluación. La inmunofluorescencia indirecta, después de 8 a 10 días, si pedimos una de estas, detecta los anticuerpos. ¿Cómo se interpretaría un TIF con títulos de 1 en 64? Tenemos 2 opciones, como les dije recién. O se trata de una infección pasada o puede ser una infección reciente. Ahora, en casos de reacciones de 1 en 256, que son títulos más altos, se conoce, es decir, son intermedios y pueden indicar ir hacia 2 caminos. Que la infección se haya estabilizado o que sea reciente. O sea que tenemos que corroborar
a las 3 semanas si este título de 2,56 sigue aumentando. Luego tenemos la prueba de ELISA. Este es un título bastante alto, de 1 en 1024, y que nos está sugiriendo de que hay infección activa. Luego tenemos, cuando hay de 1 en 300 unidades por mililitro, podemos pensar en una infección pasada. Más de 300 en título de 1 en 1024, infección activa. Lo que más se usa, y sobre todo también en las mujeres embarazadas, es esto. Solicitar técnicas serológicas como el test de avidez. ¿Qué es el test de avidez? Avidez, para este anticuerpo, para inmunoglobulina G, mide el test de avidez la afinidad de la inmunoglobulina G por los antígenos de superficie del parásito. ¿Cuál es la interpretación de este test de avidez? Baja cuando informan menos del 20%, que es compatible con infección reciente. Alta, mayor de 30%, compatible con infección pasada. Intermedia, de 20 a 30%, repetir en 15 días. ¿Les queda claro esto, chicos? Si no, en el libro está y después lo memorizan bien. Muy bien. ¿Cómo haríamos la serología para toxoplasmosis y embarazo? Negativa, le vamos a indicar todas las medidas de prevención y le pedimos la serología todos los meses que se va a controlar con nosotros. Por ella, por la misma mujer, por el bebé que va a nacer y por nosotros mismos para no comernos el día de mañana un juicio por mala praxis. Si es positiva la serología en embarazos previos, decimos que esa mujer está en una etapa crónica, no se repite la serología. Si es positiva sin antecedentes de serología positiva previa, tenemos que repetir la serología en 2 a 3 semanas y mensualmente. Muy bien. Y mensualmente. Muy bien. Acá hay otras, pero esto ya es muy... La profilaxis. Dijimos que íbamos a atacar esos 3 mecanismos de transmisión. No comer carne cruda o mal cocida. Lavarse las manos después de haber manipulado carne cruda. Eliminar las deyecciones de los gatos. Lavar adecuadamente las frutas y verduras antes de consumirlas. Evitar que las cucarachas, moscas u otros insectos coprófagos tengan contacto con nuestros animales. Con nuestros alimentos. La pirimetamina se usa para tratar al gato si su copro da positivo para ooquistes, o sea que al gatito también le tenemos que hacer analizar, si es un gato bien doméstico, su materia fecal. Y fíjense que se lo puse acá en rojo a en la embarazada. Control serológico mensual, chicos, mensual. Por ejemplo, fíjense, no comer la carne cruda. Ustedes en su consultorio, aunque sean residentes, pueden hacer un postercito made in casa en una cartulina, colocar una figurita de una costeleta, no comer la carne cruda o mal cocida, lavar las manos, lavar las tablas, no dar carne cruda al gato, utilizar guantes para remover las tierras del jardín, lavar muy bien las frutas y verduras,
no hurgar o no tocar las piedritas del gato. Acá, fíjense ustedes, pobre gatito, yo no fui. Y acá el abrazo de Gustav Klimt. Obviamente que ustedes, chicos, no les van a escribir no tomar contacto con las deyecciones del gato porque la pobre mujer no va a saber qué es con la caca del gato. Habíamos dicho de que la terminología la tienen que saber, ustedes se tienen que acostumbrar a hablar inclusive entre ustedes, porque si a vos, Agustina, un compañero o una compañera te escucha con buena dicción, pronunciando bien, hablando con la terminología médica, va a decir, sí, si Agustina puede, ¿por qué yo no voy a poder? También tengo que hablar así. ¿Estamos? Para que el día de mañana ustedes, siendo médicos en una residencia, no se sientan y empiecen a decir, ay, soy tímido, yo no puedo hablar. No se ejercitaron a hablar. ¿Estamos? No aprendieron, porque yo no sé si todos los docentes les están diciendo estas cosas. Ustedes tienen que aprender a hablar. No pueden hablar como cuando salieron del secundario. Se supone que han evolucionado, que van adquiriendo vocabulario, no solo el vocabulario y la terminología que uno va adquiriendo porque lee otras cosas, además de medicina, y el vocabulario propio que nos da nuestra carrera. Y no por eso van a ser agrandados, al contrario. Los colegas les van a entender mejor si se expresan de esa manera, ¿está? Bueno, pasemos al otro. Voy a cerrar este Power porque ya tengo miedo que esta computadora me deje a pie porque ya el sábado pasado se quemó, les conté, la batería, después que les di la clase a ustedes. Empecé a dar la clase del segundo horario, se me puso la pantalla negra, casi me da un infarto. Llamé sábado a la mañana a Media Humanidad, hasta que alguien me dijo, Doc, puede ser la batería, sáquele la batería, enchúfela de nuevo. Y después a José Pablo, mandale un mensaje a los chicos que se conecten de nuevo, qué sé yo, que de aquí, que de allá. Y bueno, se conectaron, terminamos como a las 3:30 de la tarde. Pero yo di la clase y ahora estoy dando así. Bueno, vamos al otro. Dijimos que la Tricomona vaginalis es un mastigofodario, es un flagelado que se conoce un solo estadio evolutivo de este parásito, que es el del trofozoito. Aparentemente no forma quistes, por lo tanto, el elemento infectante entre las parejas es el trofozoito. Y el mecanismo de infección es venéreo, es un parásito que se reproduce, hace un tipo de reproducción asexual. ¿Estamos? Por lo tanto, si hace únicamente este tipo de reproducción, el ciclo biológico es directo, es de persona en un solo huésped, el mecanismo es venéreo, y esto nos da pie para investigar si esa persona, si esa mujer o si ese varón tienen otro tipo de enfermedades venéreas. Ustedes acuérdense de que la mujer es el reservorio y el gran propagador de este parásito es el varón, pero el varón infiel, enamoradizo, que va con una, con otra mujer. Entonces, que les quede claro, si la mujer es el reservorio,
el varón es el que transmite, el que propaga la infección. El tratamiento, el día de mañana, el tratamiento no es de que si ustedes son ginecólogos o ginecólogas y viene una mujer con tricomoniasis, ahí nomás le hacen el diagnóstico, le piden y le hacen todo, le ponen el espéculo, miran si tiene el cuello en fresa, que es una lesión característica, ven a través del espéculo si hay leucorrea. Entonces se toma con un hisopo, con una torunda de algodón de los fondos de saco, las muestras para enviarlas al laboratorio. Tienen que hacerlo así, pero para hacer el tratamiento tienen que traer al varón también, porque si no ese varón va a seguir dispersando la enfermedad. O si es un varón al que le diagnostican la tricomoniasis, tienen que traer su pareja, que teóricamente la pareja que le transmitió el parásito. Es decir, el tratamiento siempre es de la pareja. ¿Está claro? Esa es la característica, la premisa fundamental para realizar el tratamiento de la tricomoniasis. Bueno. Un recordatorio de la anatomía del aparato reproductor femenino. Acá tenemos el útero, que se continúan con las trompas de falopio. Acá tenemos los ovarios. Este es el cuello del útero. Esta es la cavidad vaginal y por afuera está la vulva que protege. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden. ¿Cómo está constituida la flora vaginal? ¿Qué es la flora vaginal? Es el conjunto de microorganismos que viven de manera natural y sin causar daño en la región vaginal. En los humanos representa fíjense chicos, la concentración de bacterias más alta del cuerpo, es decir, junto con el colon, vagina y colon, primero el colon, que es una zona totalmente séptica, y en segundo lugar le sigue la vagina con la mayor concentración de gérmenes en su interior. Obviamente que todo eso está regulado por la parte hormonal, que a su vez regula el glucógeno propio de las células, aparte está regulado por el pH vaginal. Las bacterias de la flora vaginal fueron descubiertas por este ginecólogo, Albert Döderlein, no sé cómo se dice, en 1892, y tan es así que los gérmenes predominantes son los bacilos de Döderlein. Primariamente esas bacterias son lactobacillus, por eso se les llama bacilos de Döderlein. A la flora vaginal se le reconocen estas importantes funciones: proteger frente a la infección vaginal, en especial durante el embarazo, suministrar la flora al recién nacido, disminuir los riesgos de la madre y del recién nacido de otra infección, y nacido en la fase de bacteriemia del parto. A ver, ¿qué dice ahí? Bueno, esta está mal redactada. Muy bien. Otras generalidades. El estímulo hormonal va a determinar que proliferen las células del epitelio que contienen el glucógeno. Ese glucógeno es usado por los bacilos de Döderlein, siendo
el ácido láctico, el producto final del metabolismo, del metabolismo de este glucógeno, que ocasiona un descenso importante del pH. ¿Ustedes se acuerdan de cuánto, a ver, las mujeres y los varones también, de cuánto es el pH normal de la vagina? 3,5 a 4,4. Muy bien. ¿Y usted cómo cree que es? ¿Un pH ácido o un pH alcalino? Ácido.